Las infecciones parasitarias, enfermedades que son transmitidas a primates y cuáles han sido sus reportes, porque claro, uno escucha este tema de enfermedades, transmisión, zoonosis y primero piensa que hay muchísima información. Entonces, lo que nosotros decidimos hacer en mi última estancia en Bélgica es trabajar sobre una revisión sistemática y voy a presentarles los resultados de eso en esta plenaria. Voy a tratar de ser lo más conciso porque es un tema que tiene muchísimas aristas. Entonces, bueno, primero es importante reconocer que el 70% de las enfermedades emergentes, ¿no es cierto?, que son registradas en vida silvestre, y adicionalmente de estas del 60% son enfermedades zoonóticas, es decir, que tienen una transmisión entre animales y humanos, ¿no es cierto? Adicionalmente a eso, nosotros nos hemos enfocado en este tipo de enfermedades o este tipo de patógenos y los primates no humanos, que básicamente en la presentación ustedes van a ver con la abreviación NHP, ¿ya? Y adicionalmente a eso nos vimos enfocados a definirlos como patógenos. Y dentro de este grupo, nosotros vamos a tratar de abordar todo lo que son las bacterias, los virus, los hongos y los protozoas que básicamente están reportados para primates o se han reportado para primates con corte 2021. Y adicionalmente a eso, es importante destacar que últimamente se han venido tratando de hacer estos pequeños registros o descubrimientos, especialmente en heces fecales. ¿El por qué en heces fecales? Porque son muestras no invasivas y al trabajar con primates no humanos, la gran mayoría de ellos se encuentran en una categoría de protección. Para tener una idea, manera de introducción sobre qué son los primates y cuál es su patrón de distribución, tienen ustedes aquí un mapa, ¿no es cierto?, donde están todos los continentes y nosotros estamos ubicados en la región neotropical. La región neotropical es una región que básicamente es sociogeográfica, es una región que tiene este nombre para describir aspectos netamente sociogeográficos. Y a nivel de primates tienes registrados aproximadamente 171 especies. Lo que implica estas 171 especies de las 504 especies que hay aproximadamente a nivel mundial nos permiten tener una idea de la importancia que tiene la región neotropical en relación a riqueza y también a diversidad. Adicionalmente a eso, el 36% de las especies que encontramos nosotros de primates en la región neotropical son especies que se encuentran bajo alguna categoría de protección y lo lamentable, pero también importante contar con esta información es que el 63% de estas especies se encuentran en declinación, es decir, sus poblaciones están descendiendo. Este es un corte al 2017, quizás no es un corte tan actualizado, pero es importante reconocer que la mayoría de información que nosotros identificamos, muy poca, nos presentan datos sobre riqueza de especies de primates de una manera general. El por qué nosotros hacemos un énfasis en muestras no invasivas e invasivas. Primero porque al trabajar con especies de primates, nosotros empezamos a trabajar básicamente en el campo, haciendo estudios comportamentales y después nos empezamos a asociar con parásitos o patógenos. Y eso hace que básicamente tengamos un mapeo y estemos por ética obligados a trabajar con muestras no invasivas. Pero para esto es también sumamente importante tener una definición sobre muestra no invasiva. Nosotros para las distintas dinámicas de trabajo y para este trabajo de manera específica, hemos utilizado la definición de muestra no invasiva de Tabler del 99, que te dice que una muestra no invasiva es un recurso de ADN que el animal en este caso lo deja atrás y tú puedes tomar esta muestra sin generar una afectación. Pero claro, lo más importante también es tener la capacidad de interactuar cuáles son las características ecológicas de la especie cuando vas a trabajar con muestras no invasivas. Una de las primeras limitaciones que existe es que hay muchas personas, entre esas incluido yo, piensas tomar toda la muestra fecal, pero no sabes la afectación ecológica que puede
implicar esta colecta completa de la muestra fecal. ¿El por qué? Porque es sumamente importante reconocer los aspectos ecológicos de las especies con las cuales estás trabajando, porque muchas de ellas utilizan la muestra fecal, es decir, la S, las fecas, como marcas de su área de vida o de su home range. Entonces es sumamente importante, previo a utilizar estas muestras no invasivas, tener primero una correcta definición sobre las mismas y adicionalmente cuáles son las características ecológicas de las especies. Lo que también es importante reconocer es que las muestras no invasivas, en este caso las heces, contienen un ADN de muy poca cantidad y también muy poca calidad, lo que le hace un poco más complejo trabajar si la comparas con la cantidad o calidad de ADN que puedes obtener de una muestra de sangre, por ejemplo. Entonces, lo importante de esto es trabajar con una definición. Nosotros hemos planteado la definición que nosotros estamos utilizando para muestras no invasivas y claro, tienes no solo las heces son muestras no invasivas, también pueden ser colectas de orina y también lo que tienen en la marca, en la fotografía del lado izquierdo inferior de mi pantalla, en este caso, son muestras de pelo. Cuando nosotros empezamos a revisar la literatura para hacer un análisis un poco más profundo y esto aplicarlo en los laboratorios, nos dimos cuenta de que existe también una gran diversidad de términos. Y eso hizo que también nosotros tengamos unas definiciones o seleccionemos unas definiciones para estar claros sobre qué es lo que estamos buscando y sobre qué estamos trabajando. Entonces tenemos, por ejemplo, una enfermedad es considerada una condición anormal en una parte del cuerpo o en la sección entera de un animal con signos clínicos. Una enfermedad infecciosa es causada por un agente que infecta al hospedero y esta puede ser transmitido a otros hospederos. Y los patógenos en este caso, los patógenos sanguíneos son considerados los virus, bacterias, hongos y protozoas, ¿no es cierto? Que pueden estar y deben estar ubicados en la sangre. Que tienen algunos sencillos ejemplos como una foto del coronavirus, Borrelia, Cándida y también tienes un plasmodium. Básicamente, nuestro objetivo principal a generar esta revisión sistemática fue el saber cuál es el nivel de conocimiento de este tipo de patógenos en los primates que están restringidos de la región neotropical. Y adicionalmente, este es el puntapié que nos permite en algún momento hacer una serie de correcciones o una serie de observaciones de los trabajos que previamente lo veníamos llevando a campo los veíamos llevando en el campo y en el laboratorio. En este caso, en el CISI también colaboramos con algunos laboratorios en la Universidad de las Fuerzas Armadas. Esto es quizás lo más importante. El objetivo fue tener un conocimiento a detalle de cuál es el conocimiento, perdón la redundancia, sobre parásitos o patógenos sanguíneos en primates no humanos y tratar de hacer un paneo de manera general sobre este tipo de información. Y claro, para esto nosotros empezamos siempre con una hipótesis que es las muestras fecales son un recurso importante para obtener información sobre patógenos que afectan a las especies de primates y también priorizar el uso de técnicas no invasivas para lograr sus registros. Y estos solaparlos con métodos que básicamente para primates eran métodos tradicionales, como vamos a ver en las siguientes diapositivas. ¿En qué consistió esta revisión sistemática? Nosotros básicamente lo que usamos es una metodología que está publicada y que es unos Prisma Guidelines, que son las guías que nosotros utilizamos para hacer un reporte de revisiones bibliográficas. Y nosotros utilizamos 3 bases de datos, que es PubMed, Google Scholar y Scopus. Esto tiene una serie de fases y las fases básicamente son 4, que es una identificación de las referencias bibliográficas, un screening que se hace a las referencias bibliográficas que empiezas a seleccionar, la capacidad de elección o los parámetros de elección que tienes para tus referencias bibliográficas y cuáles son las que incluyes.
Y claro, cada una de estas fases tienen procesos que el hecho de que sea una revisión bibliográfica no significa que pueden ser tomados al azar, sino necesitas tener algunos detalles muy bien marcados o muy bien definidos. Para que tengan una idea, nosotros revisamos información bibliográfica desde 1927 hasta el 2020. En la primera búsqueda de la sumatoria de todas estas referencias, logramos registrar 296.200 referencias bibliográficas y a esto incorporamos 48 referencias que eran producto de tesis, que básicamente teníamos antecedentes de que habían generado un tipo de información sobre eso. Nuestro primer screening, nuestro primer filtro fue el remover las referencias que eran duplicadas. Nosotros logramos excluir cerca de 133,000 referencias que tenían una duplicidad en cualquiera de estas bases de datos que nosotros habíamos trabajado. Adicionalmente a eso, nosotros también nos basamos en excluir las referencias que no estaban en inglés, en francés o en español, y muchas de ellas coincidían que no tenían una correlación con patógenos sanguíneos por la relación de la búsqueda, y ahí se excluyeron 90,000 referencias, y hicimos un análisis de cerca de 42,217 referencias. Este es un trabajo que empieza a generarse en el mes de agosto del 2019 y se lo logra publicar en el año pasado, en el año 2021, luego de, en el mes de abril o mayo, si no me equivoco, para que tengan una idea de lo que implica el hacer un análisis de este tipo de información. Luego de eso, otro criterio de exclusión que nosotros utilizamos es el que logramos identificar que existen algunas inconsistencias a nivel de nombres taxonómicos, tanto de la especie de primate, del patrón de distribución y también del parásito que estábamos buscando. En algunos de los casos presentaban, si no tenían una inconsistencia a nivel de la taxonomía, alguna redacción que te generaba algún tipo de confusión, y el resultado quizás a nosotros nos generaba una duda. Eso hizo que más o menos logremos excluir cerca de 42,090 registros, y al final nosotros decidimos trabajar, o se incluyeron dentro de nuestro trabajo 127 documentos como tal. Claro, muchos pensarán que es una reducción abismal del número de documentos, pero los criterios de exclusión que nosotros hacemos eran netamente necesarios para tener como que un dato específico sobre nuestra búsqueda o sobre nuestro objetivo de manera principal. En lo que tiene que ver con los resultados, claro, es un documento que tiene muchísimas tablas de información adicional. Claro, si estás hablando de 171 especies de primates, más cerca de 25, 50, 70 especies de parásitos, claro, no se va a terminar en las diapositivas, pero lo que nosotros hicimos a nivel de primates es tener el listado general de las 171 de especies de primates neotropicales. Nos enfocamos a nivel de detalle en cuántas especies de primates han sido reportadas. Para ese momento teníamos 21 especies de primates reportados, y el por qué es importante tener la mayor cantidad de variables dentro de esta descripción de cada una de las especies. Eso les voy a explicar a continuación. Es porque muchas de las especies mantienen una correlación de características ecológicas que tienen una asociación desde el punto de vista mío muy fuerte con el tipo de parásito que les está parasitando. Entonces, a nivel nacional tienes especies que difieren en tamaños. Tienes especies que son muy grandes, algunos que conocen. Tienes Cebus albifrons, que es el capuchino, tiene cerca de 81, 84 centímetros reportado de tamaño, mientras que tienes a Cebuela pigmea, que es el leoncillo, o el pygmy marmoset, que tiene de 12 a 15 centímetros. Lo mismo vas a encontrar para el peso. Tienes especies que son literalmente muy pesadas versus otras. También la estructura o composición del grupo a nivel de número de individuos. Tienes también grandes
diferencias y distintos tipos de comportamiento que tienen una correlación con esta estructura a nivel de número grupal, que también se va a reflejar en una incidencia sobre el parasitismo que se encuentra reportado en algún momento. El sistema social que logras registrar en estas 21 especies de primates a nivel nacional también es sumamente interesante y sumamente variado. Tienes estructuras sociales que son monógamos, tienes estructuras sociales que son polígamas aparentemente, tienes estructuras sociales donde la hembra es la matriarca del grupo, tienes estructuras sociales donde los machos son básicamente el individuo dominante dentro de cada uno de los grupos, y también tienes diferencias en los distintos tipos de hábitat que están utilizando las especies de primates reportados. Puedes tener especies de primates que habitan en tierra firme, especies de primates que están asociados a pantanos, especies de primates que están asociadas a zonas netamente bosques inundados. Entonces, todas estas correlaciones son sumamente importantes destacarle. Y en el Ecuador, lo importante es que estas 21 especies de primates recién en el año 2018-2019 fueron proporcionadas con datos ecológicos. Antes no teníamos mucha información a detalle de las 21 especies. Los esfuerzos eran completamente aislados, y para las especies de primates que no tenías esa información, utilizabas referencias bibliográficas de otros países. Aquí es donde uno se empieza a dar cuenta que la revisión sistemática se empieza a complicar, porque empiezas a tener muchísima información y necesitas encontrar las dinámicas para presentarlas. En lo que tiene que ver con resultados, si la de primates, que eran solo 21 especies, se complicó, en lo que tiene que ver con los patógenos sanguíneos que nosotros lo estábamos trabajando, pues se complicaron un poco más. Nosotros en total de bacterias logramos, bacterias que han sido reportadas, ¿no es cierto?, en primates del neotrópico, en primates no humanos solo neotropicales. Tenemos 3 especies de bacterias, entre estos está Leptospira, Mycoplasma y Borrelia. En lo que tiene que ver con protozoa, logramos registrar 29 especies entre Babesia, Leishmania, Plasmodium, Toxoplasma, Trypanosoma. Fueron las especies de protozoas que se logró registrar, que ha habido reportes a nivel neotropical. Y en virus tenemos 24 virus que han sido básicamente reportados. Lo que a nosotros nos llama también la atención para estos datos del tipo de patógeno reportado es el método de muestreo. En todos los estudios de los 3 organismos, bacterias, protozoas y virus, la mayoría de reportes de sampleo que se realizan son muestras invasivas. Y de todos estos estudios que nosotros logramos identificar, que son 127 publicaciones, solo una reporta que utilizó un método no invasivo para la detección de protozoarios, lo cual a nosotros nos admiró porque se han generado muchas iniciativas, incluido en el CIS y en la Universidad de las Fuerzas Armadas, que han logrado determinar patógenos sanguíneos en especies de primates, pero lamentablemente llegan a un punto. Esa es nuestra conclusión, y sí nos da pena ver que no hemos logrado tener la capacidad de evidenciarlos a nivel de una literatura científica dentro de las bases de datos que nosotros utilizamos. Adicionalmente a eso, y quizás lo que empieza a complicar un poco más, es asociar estos grandes valores que tienes a nivel de datos de números de especies, más características ecológicas, más patógenos, y el tratar de aportar con aspectos netamente ecológicos para ver cómo esto va interactuando. Yo sé que en la mañana conversó Claude con ustedes sobre los factores de riesgo en los aspectos zoonóticos, y claro, quizás generó muchas respuestas a algunas de las inquietudes. Lo importante aquí es que nosotros logramos identificar dos grandes grupos en los factores de riesgo para los estudios que se han trabajado entre primates no humanos con patógenos sanguíneos. Tienes los factores socioecológicos y los factores ecológicos. Y dentro de estos vas a tener también factores y a su vez algunos ejemplos.
En lo que tiene que ver con factores, lo que nosotros logramos reportar es que Ariel, los perdón factores... que te interrumpa 2 segundos, tienes 2 minutos, por favor. Lo que tiene que ver con los factores y los ejemplos son quizás lo más importante porque todas estas interacciones mantienen una relación. Tienes comportamiento animal, sitios de migración, dormideros y también densidades, por ejemplo, de los taxones. Y cada uno de estos ejemplos tiene una asociación. ¿Cómo lo puedes confirmar? Sencillo. Logramos identificar algunos estudios en donde, por ejemplo, lo importante es que se logra identificar Plasmodium. Los registros que se dan en primates no humanos es que se encuentran asociados a individuos de una edad adulta en monos, mientras menos reportes con juveniles, versus lo que sí sucede con Babesia, que es otro parásito que se encuentra más en individuos juveniles y no en individuos adultos. Esto te demuestra la asociación que tienes entre estos dos factores de riesgo. Este es otro ejemplo de cómo más o menos está variando la distribución en proyecciones de modelos, de cómo variaría el hábitat del mosquito, que básicamente es inclusive transmisor de algunas enfermedades sanguíneas, y puedes ver que los rangos se amplían. Adicionalmente a eso, en lo que tiene que ver con las redes de seguimiento, lamentablemente sí existen instituciones que están haciendo un seguimiento y países que están haciendo un seguimiento, pero nosotros no logramos encontrar una articulación específica entre el Ecuador y todas las organizaciones que tienen que tributar a hacer reportes. Por ejemplo, para la OIE no existe un reporte de enfermedades transmitidas o no, de parásitos que generan una enfermedad en primates no humanos, incluido fiebre amarilla. No hay reportes para el Ecuador, por ejemplo, ni para la región neotropical que estén reportados en la plataforma de la OIE, a pesar de que tienes instituciones que de manera aislada generan una serie de protocolos que deberían ser socializados. Adicionalmente a eso, estas dinámicas de seguimiento tienen que estar completamente correlacionadas y estar conscientes que son estudios transversales, no es tan sencillo. Es decir, necesitamos hacer un seguimiento que te permita dar una respuesta a un outbreak y también el papel de medidas que tú vas a tomar para trabajar con eso. Esto es lo que básicamente nosotros nos invita a reconocer que en esta revisión bibliográfica, lamentablemente, las muestras no invasivas, en el caso de las heces, solo te permiten tener una idea de que el parásito está presente, pero si necesitas tener un detalle un poco más específico, vas a tener que utilizar quizás muestras invasivas un poco más precisas. Y, perdón, en países como el Ecuador, lamentablemente, no existen protocolos detallados para las personas que trabajan con fauna silvestre. Quizás los tienes de manera general, pero no de manera específica. Estas fotos son un ejemplo, son fauna silvestre en contacto con humanos, en este caso son visitantes. Y claro, con esto básicamente nosotros sabemos y logramos identificar que existen grupos que son vulnerables. Estas son una serie de las producciones científicas que nosotros tenemos en este momento sobre primates no humanos y mamíferos que están asociados a la transmisión de enfermedades. Eso sería todo. Les pido disculpas si les robé un poco del tiempo, pero quiero agradecerles a todas las instituciones que han sido parte y nos siguen colaborando. Muchísimas gracias, Eli y compañeros.